Muy bien, jóvenes, vamos a ver el día de hoy. El tema es, como ustedes me dijeron, la civilización incaica o simplemente los incas, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a ver acá. Muy bien, jóvenes. A ver, antes que nada, chicos, ¿qué me pueden decir ustedes de los incas? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes de los incas? A ver, ¿algún voluntario? Que eran muy luchadores. Ya, otro, a ver, otro alumno. Eran conquistadores, fueron los que más parte del Perú abarcaron y pues fueron conquistados por los españoles Ya, o tuvieron ok, una pelea con los españoles. ok, ok, muy bien. A ver, por curiosidad nomás, solo por Su curiosidad. capital es Cusco. Muy bien, su capital es el Cusco. Por curiosidad, ¿quiénes son los que están ahí en el dibujo? Manco Cápac y Mama Ocllo. Mama Ocllo, ¿no? Ok. Y según la leyenda, ¿quién los envió a fundar el Cusco? El dios Sol. El dios Sol. Muy bien, ¿no? Ok, vamos entonces, vamos bien, vamos por básico. Ok, vamos por el concepto. Este concepto está aquí también y también está en el resumen de la clase. Chicos, el resumen, como ustedes ya han visto, solamente son una cara, así que ya no pueden quejarse de que es demasiado el resumen. ¿Ya? A ver, los incas representan la última fase de desarrollo autónomo del Perú antiguo. Cuando yo digo representan la última fase de desarrollo autónomo del Perú antiguo, significa que con los incas termina toda la etapa donde la cultura es aquí propia, ¿cierto? Porque después de los incas, ¿quiénes vienen? Los españoles. Los españoles, muy bien. Representa la última síntesis cultural del mundo andino. Eso significa que, bueno, los incas prácticamente absorben a todas las demás culturas, ¿no? A ver, si yo pregunto, ¿las culturas del segundo regionalismo fueron finalmente conquistadas por quiénes? Los incas. Por los incas. Muy bien, muy bien. La manifestación cultural más importante de América del Sur. Bueno, eso no vamos a discutir, ¿no? Saben que en América del Sur los incas fueron el pueblo más organizado. Ya. Motivo por el cual hasta hoy es uno de los temas más discutidos de la historiografía peruana. Bueno, eso ya está bien. Hasta aquí tenemos el concepto. Aquí tenemos varios conceptos, ¿ya? Hemos visto uno, dos, hasta tres conceptos acá. Muy bien. Ahora, la pregunta, chicos, es la siguiente. Pero el Imperio Incaico duró bastante tiempo, los incas. Ya, mire, la historia de los incas tendrá una duración de apenas de 2 siglos. No se sabe a ciencia cierta cuándo empezó el imperio como tal. Es que miren, de esos 2 siglos que dura la historia de los incas, como imperio apenas sí tuvieron unos cuantos años. No tuvieron muchos años como imperio. Ya. Vamos entonces a las generalidades, a las informaciones básicas. ¿Ya? Ubicación. Chicos, ¿dónde está ubicado el Tahuantinsuyo? América del Sur. Del sur. ¿A orillas de qué? ¿A orillas de quién? Del Océano Pacífico. En la región de los Andes. Centrales. Vale. Muy bien, muy bien. En su periodo de mayor esplendor abarcó un área de 1.700.000 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Entonces ya tenemos los datos más importantes, ¿no? Chicos, en su fase imperial, pregunta al salón, ¿qué países abarcó el Imperio Incaico? Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. Argentina. Bolivia, Ecuador, Argentina, Perú, Ecuador y ¿qué más? ¿Qué país más? Colombia. Colombia. Muy bien. Esos son los territorios que abarcó el Tahuantinsuyo, ¿no? Son los territorios que ocupó el Tahuantinsuyo en su mejor momento. Perú. Muy bien, chicos, muy bien, ya. Hasta ahí vamos bien.
La capital. Cusco. Muy bien, la capital es Cusco. Ahora, Tahuantinsuyo significa los cuatro suyos, ¿no? Es por los cuatro suyos, las cuatro partes. Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo. Así es. Pregunta al grupo, ¿qué inca hizo ese trabajo? ¿Qué inca dividió el imperio en cuatro suyos? Pachacútec. Actualmente, algunos historiadores atribuyen esto al hijo de Pachacútec, a Tupac Inca Yupanqui. ¿Ya? Actualmente hay esa discusión. Uno plantea que no fue solamente Pachacútec, fue también su hijo, Tupac Yupanqui. ¿Ya? Entonces. Ok, ¿y cuáles son los nombres de los suyos? Antisuyo, Collasuyo. A ver, vamos a ampliar esto. Muy bien, acá está, mire, está más grande. Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo. Ya. Muy bien, por favor, mirando el mapa, tanto el que tiene, ¿no? Todos. ¿Cuál es el suyo que está mirando al este? O sea, a tu derecha. Antisuyo. El antisuyo, muy bien. Y los que están, bueno, el antisuyo, ¿no? El antisuyo, te cuento, es la zona de selva. El antisuyo es la ceja de selva. ¿Me entiendes? El antisuyo es la ceja de selva. Es la región amazónica. La ceja de selva y la selva alta. Ese es el antisuyo. El Chinchaysuyo, por su parte, es el suyo más poblado, el que tiene más población. Y también es el más rico. Es el más poblado y el más rico. Luego tenemos el Contisuyo. En la zona del Contisuyo es una zona de desierto, es una zona, es el suyo más pequeño. Es el suyo más pequeño. Y el Collasuyo es el Collasuyo más extenso, es el de mayor tamaño. Ahí están los pueblos aymaras, ahí están, ¿no? Están los pueblos aymaras, están las tribus recientemente conquistadas. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Entonces, chicos, tenemos los cuatro suyos. ¿Ya? Ya. Ahora, vamos a un concepto básico más. La palabra Inca designa al propio dirigente, así como al pueblo del Valle del Cusco. La capital, ¿no? Que es la capital del imperio. A veces, ahora, acá viene un problemita, mira, acá en la diapositiva sale esto, a veces es usado para designar a todos los pueblos incluidos en el Tahuantinsuyo, pero esto no es correcto. La mayoría de los decenos de reinos que mantenían, ¿no? La mayoría de los reinos que formaban parte del Tahuantinsuyo mantuvieron su identidad, aun cuando estaban ligados política y económicamente a los incas. A ver, vamos, para que lo entiendas. Una pregunta, ¿todos los que vivían en el Tahuantinsuyo eran incas? No. No. ¿La mayoría eran incas? ¿O la minoría? ¿O la mitad de la población? ¿Tú qué dices? La mitad. Chicos, una pregunta. Cuando Uno llegaron solo. A ver, pregunta muy sencilla para todo el grupo. Cuando los españoles llegaron, chicos, cuando eran bastantes o pocos. 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 Una Pocos, pero ellos pregunta. atacaron al centro, por eso fue. Es un imperio. En un imperio tú matas a uno, los demás siguen peleando. No hay problema. Pero, pero eso es cuando un imperio es antiguo.
Los araucanos, que era un pueblo pequeñito, chiquito nomás, pequeñito era, chiquito, aguantaron la guerra con los españoles casi todos los 300 años, aguantaron la guerra y los mantuvieron a raya. Recién ante el gobierno chileno se rindieron. Igual, lo mismo pasó con los demás pueblos, los pueblos más pequeños. ¿Por qué los incas siendo un imperio grande, o el imperio azteca siendo un imperio grande, por qué los dos grandes imperios de América, el imperio incaico y el imperio azteca, cayeron fácilmente ante los españoles? La pregunta viene al caso. En el caso de los incas y en el caso de los aztecas, ¿ellos eran la mayoría o la minoría del imperio? A ver, La mayoría. La minoría. la minoría. Chicos, vuelvo a preguntar, a ver, recordando todas nuestras clases pasadas, ¿se acuerdan que yo les mandé un mapa todavía con las culturas del segundo regionalismo? Sí. Muy bien. A ver, por favor, ¿quién me puede recitar las culturas del segundo regionalismo? A ver, te ayudo. A ver, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo de esta manera. A ver, chicos. Mm, aquí nomás, ¿ya? Voy a escribirlo acá. Ya. A ver, pueblos del segundo regionalismo. A ver, el pueblo Chimú, ¿no? No, funciona así. Muy bien. A ver, chicos, ¿qué pueblos hay del segundo regionalismo? Pueblo Chimú, ¿qué más? El Wari. Guari. Chicos, por favor, segundo regionalismo. A ver, ya, vamos a hacerlo mejor, creo que a la antigua. A la antigua lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo a la antigua, mira. A la antigua. Ya, a la antigua. A ver, mira. Segundo regionalismo. Ya. Chimú. A ver, tú sigue. ¿Chincha? Chincha. Chincha. Sigue. A ver. ¿Aymara? Reinos Aymaras. Reinos Aymaras. Sigamos. A partir de acá hay de Chachapoyas. Chachapoyas. Ichma. Ichma. ¿Quiénes más, chicos? ¿Quiénes más? A ver, sigamos, sigamos. Chancas. Huancas. Chancas. Huancas. Ya. Cañaris. Cañaris. Pastos. La lista es larga, podría llenar con todos los pueblos, podríamos llenar, ¿ya? Todos los pueblos. Ah, pero también estaban dentro de esos pueblos, estaban los propios incas. Pregunta, de todos los pueblos que están aquí en la lista, cuando llegaron los españoles, ¿quiénes pelearon contra los españoles? O mejor dicho, ¿quiénes defendieron el imperio incaico? ¿Los incas? Los incas. Incas. Los únicos que pelearon eran los... Profe, porque es Dime. imperio incaico. Es evidente que Ya, muy bien. Pero ojo, te doy un dato. Los únicos que pelearon fueron los incas, pero todos, no pocos. No. solo la mitad de ellos. La otra mitad peleó por qué bando? Por el bando Por de los los españoles. españoles. Por el bando de los españoles, ¿no es así? La otra mitad peleó por el bando de los españoles. Muy bien.
Porque cuando llegaron los españoles, los chimúes, los chinchas, pero los cañaris, los chancas, los huancas, ellos sin ningún problema se pasaron al bando español. O sea, pregunta, cuando ahora entiendes por qué cae el Imperio Incaico, ¿no? La gente del Tahuantinsuyo, la gente que vivía en el Tahuantinsuyo, ¿se consideraba inca o gente que había sido invadida por los incas? Invadida por los incas. Claro, pues, mira, la clase pasa, ¿te acuerdas cuando estudiamos los reinos aymaras? Te preguntaba, final de los aymaras, ¿fueron conquistados por los incas? Los pueblos que vivieron, los pueblos que habían sido conquistados por los incas, cuando llegan los españoles no tuvieron ningún problema en unirse a estos en el proceso de invasión. Ellos solo querían recuperar su libertad, su independencia. Entonces, cuando yo digo, la palabra inca designa al dirigente, al gobernante, y así como al pueblo del Valle del Cusco, la capital del imperio. ¿Ya? A veces es usado para designar a todos los pueblos, incluido el Tahuantinsuyo, pero eso no es correcto. ¿Entiendes por qué no es correcto decirle a todos los indios que son incas? No es correcto, ¿comprendes? Porque si tú vivieras en esa, campeón, tú vivías en esa época, estabas en lo que hoy en día es Huancavelica, y ¿no? A un campesino, a un indígena le decías, tú eres inca, ¿qué crees que te hacía sentir? ¿Tú qué crees que te hubiera hecho si tú le decías inca? ¿Se alegraba o se molestaba? ¿Molestaba? Te molestaba, te pegaba todavía, te decía, yo soy chanca, odio a los incas, espero que algún día pueda destruirlos. Y ese día llegó cuando llegaron los españoles. O sea, para ellos los incas eran los españoles. No, para ellos sí, para ellos los incas eran sus enemigos. ¿Y los españoles qué eran para los chancas? ¿Sus enemigos o sus aliados? Aliados. Sus ¿Aliados? aliados. Hasta el último momento, hasta el último minuto de la colonia, ellos eran sus aliados. Y cuando se fueron, sus descendientes seguían peleando por España. Y eso pasó con la mayoría. Y eso pasó con la mayoría. ¿Comprendes? Bueno, es que chicos, quiero que entiendan, es un imperio. Los imperios se levantan por las buenas o por las malas. ¿Las malas? Por las malas. ¿Tú crees que la gente iba contenta diciendo, bueno, vamos a formar parte del imperio? Esto se hizo con guerra. Así que la pregunta es, ¿y cuánto tiempo crees que duró el imperio? ¿100 años, 200 años, 300 años, 50 años, menos de 100? ¿Menos de 10? Menos de 100. Solamente el imperio cuentas con Pachacútec, Tupac Inca y Huayna Cápac, con ellos nomás. Ya que Huáscar y Atahualpa fueron 4 o 5 años de reinado peleándose nomás. Ya, entonces ya tenemos. Idioma, ¿qué idioma hablan los incas? ¿Cuál fue su idioma? A ver, quechua, pero su otro nombre, ¿cuál es? Así. Runacini. Quiero hacer una aclaración aquí. Acá quiero hacer esta aclaración. A ver, cuando llegaron los españoles, ellos tuvieron un problema. Su problema fue que ellos consideraban que el imperio era un solo pueblo, un solo estado, ¿me entiendes? Ellos creían eso, que era un solo estado. Y por esa razón, cuando preguntaban a los que eran leales al imperio, ¿y ustedes quiénes son? Ellos respondían, sí, nosotros somos el pueblo quechua. ¿Sí? Sí, nosotros somos el pueblo quechua, porque todos los que son leales al imperio son el pueblo quechua. Entonces, imagínate que Pizarro preguntaba, ustedes son los quechuas. Apunta, estamos el día de hoy, hablando, negociando y sometiendo al pueblo quechua. Y el que escribía decía, señor,
¿Y qué idioma hablan ellos? Fácil, pues. Si son quechuas, ¿qué idioma hablan? Quechua. El quechua. Muy bien. Si tú lo decías Porque, que eran de Runasimi. por un ratito, porque nosotros, decían ellos, somos castellanos y por lo tanto, ¿qué idioma hablamos? Español. ¿Español o castellano? Castellano. Nosotros hablamos Castellano. Nosotros hablamos el castellano, mi estimado. La lengua que fue originaria en Castilla. ¿Ya? Eso tu profesor de lengua te habrá explicado. Nuestro lenguaje es el castellano. Ya que en España, tú vas a España, por ejemplo, tú vas a España, vas a Barcelona, te vas a dar cuenta que la gente que vive en Barcelona tiene su propia lengua, su propio idioma. ¿Ya? La gente que va a la región vasca, ellos tienen su propio idioma. ¿Entiendes? Tú prendes, te sientes al hotel, abres un canal y están hablando en su propio lenguaje, no están hablando en castellano. Ya. Eso es lo que pasa aquí. Los españoles, ¿no? Apuntan y declaran que ellos hablan quechua, ignorando que, pregunta, ¿en el Tahuantinsuyo todos hablaban quechua? ¿O runasimi? No. Los españoles ignoraban todo eso. Los pueblos hablaban diferente lengua. Por esa razón, si alguna vez cuando se ha querido, en más de una ocasión, han dicho que el quechua debería ser hablado por la mayoría de la población y que debería ser usado en documentos oficiales, siempre respondían, hacían esta contrapregunta. Está bien, vale, vamos a usar el quechua porque es la lengua de nuestros ancestros. Pero, ¿qué quechua vamos a usar? El quechua de Ayacucho, el quechua que usan en Ayacucho, el del Cusco, el de Cajamarca, el de Arequipa, el de Huancayo. ¿Cuál de todos los quechuas, señor? Porque la gente dice, los que viven en Huancayo no se entienden con los que viven en el Cusco, mucho menos con los de Cajamarca. Y peor con los de Puno. ¿Entiendes? Pero si usamos el del Cusco, estamos discriminando al que vive en Cajamarca. Si usamos Cajamarca. Estamos discriminando a los demás. ¿Ya ¿Por qué? entendieron? Ahora, pregunta, no es que se hable otra lengua, hijo, no es que se hable otra lengua que no sé qué, simplemente porque no es quechua, no es el runasime original. De hecho, actualmente sí se pueden entender un poco, tienen muchas palabras cambiadas, pero ¿por qué el runasimi sobrevivió a la invasión española? Ahora, la pregunta es, ¿por qué el idioma del Tahuantinsuyo, el runasimi, sobrevive a la invasión? La respuesta, por increíble que parezca, es el quechua runasimi se mantuvo como idioma. Es más, se expandió su uso entre la población nativa gracias a los españoles. Fueron los propios españoles quienes insistieron en que todos los indios hablaran lo que ellos consideraban como el quechua. ¿Por qué? Porque cuando los españoles se propusieron evangelizar a los indios, las órdenes eran hacerlo en su idioma nativo de ellos, o sea, el quechua. No cayeron en cuenta que hablaban otras lenguas, así que a fuerza de costumbre todos tuvieron que abrazar el quechua. ¿Comprendes? Es una de las paradojas que tenemos con los españoles. Ellos terminaron expandiendo más el quechua que los propios incas. Ya, entonces ya tenemos quechua. A ver, ¿hasta ahí se entiende? Niños, ¿se entiende? Sí. Entonces los españoles expandieron el idioma runasimi. Durante la colonia, durante el periodo colonial que duró el dominio español, el quechua se expande más. Pero fue porque ellos querían evangelizar a los indios, a convertirlos al cristianismo. Y usaban su propia lengua de ellos. Pero sin darse cuenta, solo usaban el quechua del Cusco.
Así que obligaron a los demás a usar una lengua que no era suya. ¿Ya? Pero eso ya venía haciéndose desde la época del Imperio Incaico. Ok, entonces chicos, ya tenemos. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Origen de los incas. Vamos a ver el origen. Primero vamos a ver el origen mitológico. Recuerda esto, los incas conservaron su historia a través de la tradición oral. Es que no tenían escritura. O sea, que le contaban a los demás así para que se recuerden. Así es, de padre a hijo se contaba. Origen mitológico. Tú sabes que en los mitos y en las leyendas siempre, los mitos y las leyendas tratan de explicar algo, ¿no? Contar algo. La leyenda del lago Titicaca, chicos. Es decir, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Es la leyenda más conocida, ¿cierto? Esta es la leyenda más conocida. Pregunta, según esta leyenda, ¿quiénes salieron del lago Titicaca? Manco Cápac y Mamá Ocllo. Manco Cápac y Mamá Ocllo. Mama Ocllo, muy bien. ¿Por orden de quién? El dios Sol. Por orden del dios Sol. Chicos, el dios creador. ¿Y en quechua cómo se dice Dios, cómo se dice el sol? Inti. ¿Cómo? Inti. Por orden del Inti. Una pregunta, ¿quién fue el hombre que recopiló esa leyenda? Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. ¿Y él era español, indio o mestizo? Inca. Vuelvo a Español. preguntar, ¿era Mestizo, español, indio o mestizo? Español. Él es mestizo. Solo te doy tres alternativas, español, indio, mestizo. Bueno, técnicamente, pues, bueno, sí es un inca, pertenece a la etnia inca, pero es nativo, es mestizo. ¿Cómo es que ahora? Es el primer mestizo ilustre del país. Él es hijo, para que entiendan bien, es hijo de la princesa Chimpu Ocllo, quien es la hija menor de Huayna Cápac, ¿ya? Él es hijo de la princesa Chimpu Ocllo, la hija menor de Huayna Cápac, y es hijo del capitán Garcilaso de la Vega. De ahí viene su nombre. ¿Ya? Es hijo del capitán Garcilaso de la Vega. El primer mestizo ilustre que hemos tenido. Él se pasó su infancia al lado de su madre, al lado de los indios, quienes le contaron toda la grandeza del Tahuantinsuyo, ya que ellos eran nobles del imperio. En su adolescencia, su padre vino y se lo llevó a vivir a España. En España, Garcilaso se la pasó peleando las guerras de España, en Italia, el norte de África, en Francia, en Alemania, se pasó peleando toda su vida. Recreó sus obras, los comentarios reales, donde narra la historia del pueblo inca, donde reivindica la historia de su pueblo, la historia de ¿no? Del su lado materno. Muy bien, sigamos. Acá tenemos, ¿no? La narración, el dios Sol que lo envía, ¿no? Desde Supacarina, que es el lugar sagrado, marcharon hacia el norte. Según la leyenda, llevan una barca. Ahí fundarían el Cusco. La barra se hundió en el cerro de Guanacaure, en el valle de Acamama, ¿ya? Y ahí comenzaron. Según la leyenda, Manco Cápac empezó a civilizar a los hombres y Mama Ocllo empezó a enseñarle su conocimiento a las mujeres. Es decir, los incas fueron los que iniciaron la civilización. Ahora, muchos opinan que por culpa de esta leyenda, los españoles consideraban que los indios eran unos salvajes antes de los incas. Pero bueno. La otra leyenda fue recogida por el cronista español Juan de Betanzos, ¿ya? En su obra Suma narración de los incas. Una pregunta, chicos. ¿Esta leyenda nos habla de quiénes? De los hermanos Ayar.
De los hermanos Ayer. Muy bien. ¿Cuántos hermanos son? 4. A ver, son 4 hermanos, ¿no? Según, a ver, ellos salieron del cerro Tamputoco, ¿ya? Salieron los hermanos Ayer. A ver, ¿y cuánto? A ver, ¿cómo se llaman los hermanos Ayer? Ayaruchu, Ayaruchu, Ayarcachi y Ayarauca. ¿No? Ayarcachi, Ayarauca, Ayarucho y Armanco, los 4 hermanos Ayer. De los cuales, chicos, ¿quién era el más poderoso? Ayarmanco. No, el más poderoso era Ayarcachi. Era tan poderoso que se dice que de un ondazo se tumbaba un cerro. Así, imagínate, de un solo ondazo partía la mitad de un cerro. Él era muy poderoso, bendecido por los dioses. Y sus hermanos, Ayarmanco, Ayarcachi y Ayarauca, ¿estaban contentos o furiosos por esto? Curiosos por eso. Furioso. Por esa razón, mira lo que van a hacer. Por esa razón deciden, con engaños, llevan a Ayarcachi a una cueva y ahí lo encierran. Ayarcachi estaba furioso. Cuentan que gritó y de un solo grito, la roca que tapaba la cueva se abrió, se rompió. Y Ayarcachi salió de la cueva molesto, dispuesto a vengarse de sus hermanos. Le habían salido alas. ¿Ya? A Ayarcachi miren, aquí lo estaban atrapando. Ayarcachi salió, le salieron alas y salió volando. Se presentó frente a sus hermanos. Pregunta, ¿los castigó o los perdonó? ¿Los perdonó? Los perdonó, es que él era buena gente. El problema es que en una de esas se posó en una piedra donde ellos se preguntaban, ¿y dónde construiremos el Cusco? Sobre todo, ¿dónde levantaremos el templo? Una señal, y Ayarcachi se puso a descansar en una piedra, pero se convirtió en piedra él también. Chicos, esa era la señal. Ahí tenían que construir el templo y por ende el Cusco. Lo mismo le pasó a sus otros hermanos, Ayarauca y Ayaruchu. Terminaron convirtiéndose en piedra, en ídolos. Solo sobrevivió Ayarmanco. ¿Ya? Solo sobrevive Ayarmanco. Profesor, una preguntita. Dime. ¿Qué pasó con sus esposas de cada uno que murió? Pero adivina quién se quedó con las esposas. ¿Ayarmanco? Ayarmanco. Profe, esa es tradición ya. Uh-huh. Hijo, se llama tradición. Así era en el pasado, muchachos. Una pregunta, ¿el Inca cuántas esposas podía tener? Las que quisiera, creo. Así era antes la ley. La ley es la ley, mi estimado, es el imperio. No podemos cambiar las leyes. Eso es tradición y tradición. Tradición, hijo. El Inca podía tener hasta, solamente Pachacútec tenía más de 100 mujeres, más de 100 esposas y más de 300 concubinas. ¿Qué te parece? Bien, chicos. Muy bien. Sigamos. Origen histórico. Ya. Pero ojo, lo que les he contado es la leyenda, el origen mitológico, ¿me entiendes? Es el origen mitológico, la leyenda. Ahora, mi estimado, vamos a ver la parte histórica. ¿Ya? Lo que dice la historia. Una cosa es lo que dicen las leyendas y otra cosa es lo que dice la historia. Aunque, por lo general, la versión histórica trata de conllevarse y llevarse bien con la versión mitológica. O sea, trata de explicarle. Miren, origen histórico. Un grupo de tribus se asentará en los valles formados por los ríos Tulumayo y Guatanay. Estos lucharán y se enfrentarán entre sí para luego fusionarse. ¿Entiendes? Chicos. Ahora, acá sí voy a agregar, a ver, ya. Ok. Aquí voy a agregar la explicación. Creo que aquí lo haré yo nuevamente y explicaremos. A ver, mi estimado alumno, vamos a ver, joven, mira. Ya.
A ver, vamos a explicar el origen histórico, ya que no está en la diapositiva, pero tú descuida, para eso estamos nosotros, para eso estoy. Ya. A ver, vamos a explicar la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Ya, chicos? Llamémosle número 1. Los Taipicalas. Los Taipicalas. Por favor, campeón, en tu el resumen que te envié está el origen histórico. Háblame de los Taipicalas. A ver, busquen origen histórico. Hay una parte que habla de los Taipicalas. A ver, ¿quién me dice? Ay, profe. A ver, ¿quién me dice, por favor? ¿Quién puede leerlo? 4 tribus, entre No, no, paréntesis. arriba de eso. Ese es para los hermanos Sayer. Los Taipicalas. Cuando yo digo los Taipicalas, estoy hablando de esta. A ver, una pregunta. Una pregunta simple. Manco Cápac y Mama Ocllo salieron de qué lago? Del lago Titicaca. Muy bien. Pregunta, ¿qué cultura se había estado desarrollando en el lago Titicaca? A orillas del lago Titicaca. ¿Qué civilización? Aymara. No, antes de los aymaras. Empieza Incha. con T. Tiahuanaco. Itmas. Tiahuanaco. Bien. Los Taipicalas. Estos huyen de los aymaras. Chicos, ¿quiénes? Ellos huyen de los aymaras. ¿Habían ¿Quiénes? invadido su territorio? Así es. Habían destruido Taipicala. Taipicala. Y Taipicala era la capital de ¿no? Capital de Tiahuanaco. Ya. Para no ser redundante, vamos a borrar este primer Taipicala. ¿Sí o no, chicos? Tiene sentido, ¿no? Chicos, tiene sentido. Los Taipicalas, tiene sentido. Huyen de los Taipicalas, ¿huyen de quién? En los aymaras. De los De los aymaras. aymaras, que habían destruido su capital, ¿no? La ciudad de Taipicala, capital de Tiahuanaco. ¿Ya? Coma. Cruzan el lago hacia el norte, y fundan el Cusco. Esto significa que los incas son descendientes ¿de qué cultura? Chicos, los incas son descendientes ¿de qué cultura? Tiahuanaco. De Tiahuanaco. ¿Entiendes ahora cuando yo te digo entiendes ahora cuando te explico que la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo esconde algo, ¿no? Detrás, siempre hay algo de cierto. Muy bien. En la misma leyenda dice, llegaron y empezaron a civilizar a todos, que eran los sacerdotes tiahuanacos que estaban escapando. Ya, número 2. Ya, la primera leyenda explica la leyenda del lago Titicaca. Pero ahora yo quiero una explicación sobre los hermanos Sayar. A ver, ¿cómo le explicamos, chicos? A ver, ¿quién me dice? Profe, Chicos, leyenda de Pacaritambo. ajá, pero ¿cómo lo explicamos históricamente? Mira, 4 tribus. Ya, ¿cuáles son esas 4 tribus? Salen del cerro Tamputoco. Chilquis, está en la separata, chicos, que les envié. Chilquis, Mar- maras y tambos. Maras, Mascas y Tambos. Tampus. Tampus, ¿no? Tambos.
Tambos. Tambos. Ya, muy bien. Bien, Ya. Ya, muy bien. Sí, chicos, pueblan el valle del Guatanay. Pueblan el valle del Guatanay. Y Tulumayo. Tulumayo. Muy bien. Se enfrentan entre sí, pero luego forman una alianza, forman una confederación. Ya. Muy bien, chicos. A ver. Con esta leyenda, mi estimado alumno, se entiende, con esta leyenda, creo que queda sobreentendido de que se explica la leyenda de los hermanos Sayer, ¿no? Se explica. Esto, chicos, ¿qué origen es? ¿Histórico o qué origen es, chicos? ¿Histórico o mitológico? Histórico. Es Histórico. el origen histórico. Muy bien. Entonces, ya tenemos los orígenes, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí han entendido? ¿Se entiende o no? Siempre. Ok. Ok, mira, ya aquí ya vamos a lo que teníamos que explicar, ¿no? Chicos, los vestigios escritos sobre el Imperio Incaico lo constituyen las crónicas que fueron registradas por los españoles, luego los mestizos y propios indígenas, que ellos van a recopilar la historia de los incas. Cuando llegan los españoles, ellos tratan de informarse acerca de lo que pasó, ¿ya? Luego, después, ¿no? Y lo hicieron. Trataban siempre de buscar información sobre los incas. Pero, ¿cuál fue el problema? El primer problema, los cronistas, ¿qué problema tuvieron que enfrentar, chicos? ¿Cuál fue el primer problema? A ver, imagínate que tú eres un soldado español que viene al Tahuantinsuyo, pero también eres cronista, es decir, quieres saber el pasado. ¿Cuál es tu primer problema para poder obtener la información de los nativos? A ver, chicos, ¿quién me dice? ¿Están ahí? Sí, profesor. Ya, ¿cuál es el primer problema? A ver, está aquí en las El videos. primer problema de los cronistas sería el idioma. El idioma, muy bien. El problema número uno era el idioma, ¿no? ¿Cómo me entiendo con esta gente? Ese fue el primer problema. Y problema número dos, pueda que aprendiera el idioma o tenga un traductor. Pero ahora viene mi segundo problema. ¿Cómo entiendo que esta es su historia correcta? O sea, ¿cómo lo entiendo? ¿Ya? ¿Cómo entiendo que esa es su historia de ellos? ¿Ya? ¿Cómo entiendo que es su historia correcta? Lo interpreto. Porque, chicos, ¿se cometieron errores a la hora de traducir la historia de los incas? Yo creo que algunos. Se cometieron muchos errores. Muchos errores se cometieron. Por ejemplo, uno de los mayores errores que se cometió, chicos, fue a la hora de entender el mando. De entender el mando inca. Los españoles no entendían lo que era el correinado, no lo entendían. Trataban de todo explicarlo a su manera de ver el mundo. ¿Ya? Pero bueno, tenían que interpretar un mundo que tenía otra forma de ver. Un ejemplo para que veas la diferencia entre los indígenas, entre el pensamiento indígena y el pensamiento español. Chicos, ¿te acuerdas cuando yo te dije cómo era el concepto de riqueza? Bueno, no sé cómo ustedes les expliqué, pero miren, en el Imperio Incaico, a ver, vamos a imaginar dos casos. Vamos a imaginar que caso 1,
Eres dueño de casas, de varias casas. Eres dueño de varias casas. Eres dueño de tierras, terrenos. Imagínate, eres dueño de te paras en el Cerro San Cristóbal de lo Alto y contemplas todo un terreno grandazo con chacras, ¿no? Donde hay chacras, lagunas, todo. Y todo eso es tuyo hasta donde llegue tu vista. Hasta donde llegue tu vista, eso es tuyo. ¿No? Subes en tu auto, tu chofer te lleva a tus fábricas. Entras a la zona industrial, hay media docena de fábricas que son tuyas. Te detienes en el banco, que es de tu propiedad. Tu banco es tuyo porque lo compraste. ¿No? Pero hay un problema, hay un detalle más interesante. No tienes padres porque eres huérfano, no tienes hermanos, ningún pariente. Es más, por tu carácter no tienes amigos. Pero pregunta, ¿eres un hombre rico? ¿Alumno, estás escuchando? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? A ver, repito. Chicos, que entiendan este ejemplo, porque para que entiendan cuál fue la diferencia entre el pensamiento de los españoles y el pensamiento de los indios. Caso 1, eres dueño de tierras, dueños de casas, mansiones, fábricas, bancos, pero no tienes amigos, no tienes familiares, eres huérfano, nada. Pero, pregunta, ¿alguien va a dudar que eres un hombre rico? Nadie. Nadie, todos saben que tu hombre es rico. Ya. El otro caso, tu amigo, tu caso, vamos a ver tu caso. Apenas tienes para llegar a fin de semana, ¿no? En Navidad, si es que no te regalan juguetes, no vas a tener ningún juguete o ropa, ¿ya? Pero eso sí, tienes docenas de primos, varios, ¿no? Media docena de hermanos, decenas de primos, cientos de amigos. Tú sales a la calle y todos te saludan. Haces una fiesta, todos asisten a tu fiesta, ¿ya? Pero no, apenas si logras reunir el dinero para fin de mes. Para ustedes, tú serías pobre, ¿no? Pero ojo, ese es en el pensamiento español, en el pensamiento que domina actualmente. En el pensamiento indígena, andino, el que no tenía amigos, familiares, era pobre. Pero el que tenía amigos, familiares, era rico. ¿Comprendes ahora la diferencia de pensar de ellos? Pues el de los incas parece más inteligente. Sí, pero también es que ellos tienen otro sistema de economía, otra forma de ver el mundo. ¿Comprenden? Tienen otra forma de ver el mundo. El pensamiento de los indígenas era colectivo y el de los europeos era individualista. ¿Cuál es el pensamiento que ha predominado hasta el día de hoy? ¿El colectivo o individual? Individual. Individual, hasta el día de hoy predomina. ¿Ya? Hubo muchas contradicciones, ¿ya, chicos? Esto terminó en contradicciones. Siempre habían problemas. Ya, muy bien. Chicos, yo he colocado a ustedes para este texto. ¿Sí o no? Por favor, ¿todos tienen este cuadrito? Sí, profesor. Alumno, como que no. Está en el resumen. Sí, profesor. Ya, no se hagan los vivos. Tienen que, por favor, todos tienen este cuadrito. En ese cuadrito, es más, el cuadro que ustedes tienen tiene más información todavía. Tiene más información. Ya. Pregunta, ¿cómo se llama este cuadro? Por favor. Chicos, por favor, ahí está el título de amarillo. ¿Cómo se llama el cuadro? Capacuna. Una. En castellano, por favor. Lista oficial de los Oficial de los incas. incas. Listo, Fidel. ¿A quién le debemos esa lista? A Garcilaso. A Garcilaso de la Garcilaso de la Vega. Muy bien, ya está. Correcto. Por favor, mirando el cuadro, mirando el cuadrito. ¿Cuántos emperadores tuvimos? ¿Cuántos emperadores? ¿Cuántos hombres gobernaron en la etapa imperial? 13. 3. ¿Quiénes eran esos 3? Manco Cápac, Sinchirroca, Chicos, Manco Cápac. A ver, por favor, lean bien. Etapa imperial, todos. A ver.
Yupanqui, Huayna Cápac. Mapuche, dije etapa imperialidad, gobernar, a ver, pero antes del imperio, ¿qué había? Lean, por favor, antes del imperio, ¿qué existía? Confederación Tribal o Reino Cusqueño. O reino. Eso significa que eran gobernados por un rey, ¿no? Por un curaca. En este, léase, se sobreentiende que es un rey. Pregunta, ¿y quiénes fueron los reyes cusqueños? Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Maita Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguar, Yupanqui, Huaca y Huiracocha. Huiracocha, muy bien. Inca Roca, Entonces, Yaguarhuanca ¿te das y- cuenta, jóvenes, de que una cosa es la confederación y otra cosa es el imperio? Ahora, si te preguntas por qué el imperio incaico no estaba tan unido y todos pelearon contra el imperio, la razón es que el imperio había tenido Vida corta. una vida corta. Por esa razón los pueblos estaban enemigos, los pueblos odiaban a los incas. Los incas todavía no los habían asimilado. Les tomaría un par de siglos asimilarlos, pero ese tiempo no se tenía. Y en el periodo legendario, cuando yo digo periodo legendario, significa que se ignora si de verdad el personaje existió o no. ¿Ya? A ver, chicos. Periodo legendario. ¿Quiénes son los gobernantes? Manco Manco Cápac Cápac, y Roca. Inchirroca. Chicos, se cree que probablemente no hayan existido. Se creen que sí existieron. Es que son personajes legendarios. Su vida de estos hombres está envuelto en la leyenda. La vida de ambos hombres está envuelta en una leyenda. No sabemos si realmente vivieron o no. No lo sabemos. Profe, ¿nos podría decir los motivos por qué se cree y por qué no se cree que no existieron? Hijo, Manco Cápac salió del lago Titicaca. A su hermano Ayarcachi le salió alas. Creo que entiendes el por qué, ¿no? Muy... Es una leyenda. Su historia está envuelta en la leyenda, en la fantasía. Muy Igual, fantasiosa. así es. Pero no te preocupes, todos los pueblos hablan de que sus fundadores fueron seres mitológicos. Ejemplo, los romanos, Rómulo y Remo, nacieron del dios Marte, del dios Marte con la princesa Rea Silvia, y que fueron abandonados y amamantados por un lobo, una loba. Una loba los cuidó. ¿Qué te parece? Todos los pueblos tienen siempre un fundador mitológico. Los chinos hablan de que Yu, el grande, el primer gran emperador, un día el cielo se abrió y un gigantesco dragón celeste bajó del cielo. Profesor, Dígame. yo diría que, pues, en la leyenda de lo de Manco Cápac y Mama Hoyo no es exactamente leyenda, sino que es la historia, pero con modificaciones fantasiosas, pues. Excelente. Pero pues se pueden representar como de que salió del lago Titicaca, representa que pues cuando los aymaras iban a atacar a los tiahuanacos, ellos tuvieron que ir de Tiahuanaco para abundar de nuevo Muy su bien. poblado. Excelente. ¿Cuál es tu apellido, hijo? Me agrada, está bien. Sana Velázquez. De la Serna de las... Ok. Bien, ¿ves? Bien. Exactamente. Es que, chicos, la leyenda en realidad, recuerden esa regla. Las leyendas tienen siempre algo de cierto. ¿Comprende? Toda leyenda tiene algo de cierto. Cuando alguna vez te cuentan, dicen algo y dicen, esto por si acaso es una leyenda, hay algo de cierto. Hay algo de cierto detrás del mito. No es fantasía todo. Es que esas intervenciones, ¿no? Es porque algo pasó realmente. Lo mismo pasa con Sinchirroca. Ambos son personajes legendarios. ¿Ya? Bien. Y finalmente tenemos la guerra civil. Huáscar versus Atahualpa. Y esa es la etapa de crisis en el imperio. La crisis, ¿no? Ok, sigamos, campeón, sigamos. Ahora, los incas vivieron en dos dinastías, Urín Cusco, Anán Cusco. Así, brevemente, chicos. Urín Cusco.
bajo Cusco, ¿no? Tenemos la época legendaria, tenemos a Manco Cápac, junto con, ¿no? Él es recordado en la leyenda de los hermanos Sayar o la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Sinchirroca es hijo de Manco, ¿no? Tuvo que hacer guerras a los ayos, expandió el Coricancha, mandó a secar los pantanos que abundaban en el Cusco. La época de la Confederación. Maita Cápac, ¿no? Cuarto gobernante, ¿no? Cápac Yupanqui. Llegó al poder luego de un golpe de estado. Logró alianzas con los ayamarcas para combatir a los chancas. Inca Roca. Ya. Recién a partir de aquí, con los Hanan Cusco, vamos a hablar. ¿Ya? Aquí arrancamos con el Hanan Cusco. Inca Roca. Primer gobernante de los Hanan, él es militar. Sus antecesores habían sido sacerdotes. Este ya es un militar. Se dice que llegó al poder luego de envenenar a su cuñado, Cápac Yupanqui. Lo envenenó. Bueno, fue su hermana la que lo envenenó, porque quería que su esposo ascienda al mando. Eso dice la tradición. ¿Los chicos? Abandonó el templo de Coricancha, que era de los Casa Urin, y se mudó a su propio palacio, donde está la piedra de los 12 ángulos. Comenzó la construcción de edificaciones en el Cusco. A partir de aquí hablamos de los militares que gobernaron. Yaguarhuaca. Su nombre significa el que llora sangre. ¿Ya? Su nombre se dice el que llora sangre. ¿Por qué le dieron ese nombre? Cuenta la tradición de que cuando era niño fue secuestrado por la tribu de los Ayamarca. ¿Ya? Cuentan de que lo habían llevado cuando de pronto voltearon y vieron que el niño estaba llorando sangre. Los ayamarcas se asustaron y lo devolvieron a su padre, Inca Roca. En realidad, la ciencia médica dice que padecía una enfermedad, pero bueno. ¿Ya? Pero bueno, el tipo hizo algunas conquistas, ¿ya? Herederos directos. ¿Ya, chicos? Y el siguiente gobernante es Huiracocha. Este hombre no era hijo de Yagorga, no era su hijo, pero fue elegido por pertenecer a la realeza. Amplió sus territorios incas hacia Yucay y Calca, donde construyó su propio palacio. Ahora, Huiracocha gobernaba feliz y contento cuando sucedió la desgracia. Chicos, adivina, ¿quiénes atacaron el Cusco? Los chancas. ¿Ah? Los Los chancas. españoles. Los chancas. Hijo, estamos todavía en... Hijo, por favor, estamos en Huiracocha, ni siquiera Atahualpa ha nacido, ni siquiera su papá de Atahualpa nació. El Cusco... Los chancas atacaron el Cusco. Fue una feroz guerra. Huiracocha se rindió. Bueno, en realidad se huyó del Cusco. Todo parecía perdido. Pero en eso, un oscuro príncipe, ¿no? Llamado Cusi Yupanqui, dijo, yo me quedo, y se quedó, ¿no? Cusi Yupanqui organizó la resistencia, se enfrentó a los chancas en batalla campal. Cuenta la leyenda cuenta, Garcilaso de la Vega nos dice lo siguiente. Chicos, esa es la versión de leyenda y vamos a ver la versión histórica. Garcilaso de la Vega dice que cuando el príncipe Cusi Yupanqui reunió a todos sus hombres y se dio cuenta que eran pocos para enfrentar al ejército chanca. Así que Cusi Yupanqui ordenó que en la ladera del cerro que estaba a la entrada del Cusco, las piedras que estaban ahí disfrazaran como si fueran soldados, fueran disfrazadas, pintadas como si fueran soldados, cosa que a la distancia el enemigo viera y creyera que son más soldados. ¿Me entiendes? Las piedras que estaban al costado fueron así, pintadas y puestas con indumentaria que si parecieran soldados a la distancia.
El ejército chanca no se amilanó. Los chancas eran terribles. Eran feroces guerreros. Cuando los chancas iban a la guerra, todos los pueblos huían de terror. Se dice que usaban tambores hechos con la piel de sus enemigos. Pero bueno, los chancas llegaron. El valiente príncipe Kusi Yupanqui salió a recibirlos, iniciando la batalla. La batalla fue feroz y sangrienta, pero Kusi Yupanqui no pudo contener a los chancas y empezó a replegarse ¿no? Empezó a retroceder. El muchacho había sido derrotado por los chancas. La derrota ya era consumada, ya estaba retrocediendo, todo triste por la derrota. Levantó su mirada y vio en el cerro que estaban ahí soldados, en firme, parados, soldados en espera. El príncipe miró a los soldados y les gritó, les ordenó que... Bueno, se dice que el dios Sol se apiadó del joven príncipe. El dios Sol miró a las piedras y éstas cobraron vida. Del cerro bajaron los soldados de piedra, los pururaucas, quienes aplastaron a los chancas, logrando así el príncipe inca su victoria. ¿Ya? Esa es la leyenda de los pururaucas. ¿Qué te parece? ¿Ya? Ese joven es la leyenda, pero vamos a lo que pasó aquel día. Chicos, Kusi Yupanqui era hábil guerrero, era muy hábil. Sabía que tenía pocas tropas, así que cuando los chancas avanzaron, ¿tú qué crees que hizo el príncipe? ¿Se resistió o empezó a retroceder poco a poco? Retrocedió poco a poco. Poco a poco, retrocedió. Como era un callejón, retrocedió un punto. Luego el Inca dio la señal y sus soldados que estaban escondidos en la ladera del cerro inmediatamente empujaron las rocas, produciendo una gigantesca avalancha de piedras. Y adivina, ¿sobre quién cayó esa avalancha de piedras? ¿Sobre los incas o sobre los chancas? ¿Chancas? Sobre los chancas. Es literal. Soldados de piedra, las piedras aplastaron a los chancas, literalmente. Chévere. Ah, ya me parecía raro que las piedras cobraran vida. Pero dijo, literalmente se empezaron a mover, ¿no? Aplastaron. Fue literal. Es que ahora entiende la leyenda, ¿no? La leyenda es como una forma de representar algo de la historia. Sí. Pregunta. Uy, ¿Quién uy. hubiera sido? Ahora, pregunta. Yo quiero impresionar a los demás pueblos. ¿Qué les digo? ¿Que mis soldados usaron una estrategia defensiva o que el dios Sol estaba de mi lado e hizo que los Dios soldados solo cobraran está de mi vida? lado. Dios solo estaba de mi lado. El pueblo más rápido creyó eso, ¿no? Tras destruir a los chancas, ¿no? Un muchacho se cambia de nombre. Ahora es Pachacútec e inicia la expansión. Expandió el territorio, leyes, ¿no? Mandó a construir Machu Picchu, dividió en 4 suyos, sus conquistas aquí están. Su heredero debió haber sido este muchacho, Amaru Inca Yupanqui. Él debió haber sido el heredero. Pero el muchacho era pacífico, no le gustaba la guerra, solo la construcción. Y tú sabes, joven, que en un imperio no se tolera eso, ¿no? A ver, no era muy pacífico, así que fue destituido. Y Pachacútec nombró a su hermano, Tupac Yupanqui. Acá tenemos, Tupac Inca Yupanqui. Inca explorador, se aventuró a los límites del imperio. Llegó navegando hasta Oceanía. Chicos, ¿qué te parece? Esa es la ruta del Inca. Llegó hasta la isla de Mancarena, en Polinesia, y regresó a través de la isla de Pascua. Ya, muy bien. Hubo la máxima expansión, ¿no? Tupac Yupanqui marchó y inició grandes conquistas. Finalizamos con Huayna Cápac. ¿Ya? Aquí el apogeo, la máxima expansión, ¿no?
Aquí Huayna Cápac residió en Tumibamba, donde se casó con una princesa quiteña. Él murió de viruela, muere de viruela. Huayna Cápac muere de viruela. Debía sucederle Ninan Cuyuchi, pero también muere de viruela. Es que jóvenes, en los últimos años de su reinado, adivina quiénes llegaron. ¿Los españoles? Los Los españoles. españoles llegaron durante el reinado de qué inca? De Huayna Cápac. Huayna Cápac, muy bien. Ya. De ahí, los españoles encontraron a este par de angelitos, Huáscar y Atahualpa. Pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. Bien. Por favor, joven, mi estimado, dejamos de compartir y desarrollemos vamos a ir directo al tema, ¿al dirigido o al temático? Ay, chicos. Temático. Hagan la dirigida.